Buenos días, tengan todos. El Señor les bendiga. La semana pasada abordábamos un poco acerca de Juan 15, ¿verdad? Cuando el Señor decía, el Señor Jesús, que Él es el pámpano y sin Él no podemos llevar fruto. Y en el trayecto de la semana, pues, me abordó alguien y me decía, pues, que la palabra le había bendecido. Qué bueno, ¿verdad? Porque no está el mérito en uno, sino que Dios es el que alumbra a nuestra vida, a nuestros corazones, cuando algo en su palabra le brilla, le hace ver que estaba mal y ahora tiene que obrar para bien. Y de eso vamos a hablar hoy, del Evangelio del Señor Jesús. De eso queremos hablar hoy, realmente el Evangelio del Señor Jesús. En otros lugares, en otras iglesias, en este mismo momento se está predicando la palabra. Hay muchas iglesias que están congregadas a esta hora en diferentes partes del mundo, aquí mismo en Nicaragua, y están ellos en reuniones, ¿verdad? Y por experiencia propia, porque yo también estuve en la religión, te predican otras cosas que no tienen que ver con la Biblia y agarran y tuercen los textos de la Biblia para ellos incluso apoyar sus doctrinas de hombre, que es la palabra de Dios. Y vienen torciendo el Evangelio y vienen guiándote de una manera en que te quieren presentar un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos de que existe el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio aquel que dice que declara, ordena, ¿verdad? Y esto realmente no es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos lo que dirigimos y gobernamos el universo. Es Dios el que tiene el control de todo. Es Dios el que tiene el control de todo y nosotros debemos de sujetarnos a ese control y esa autoridad que tiene Dios. Muchos buscan cómo llenar iglesias con evangelios rebajados y nosotros, Dios nos ha marcado que el número de personas realmente no es lo que nos tiene que mover, sino que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a como tiene que ser, a como es la palabra de Dios. Y por lo general el Evangelio con nosotros los seres humanos no liga, no nos da bien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos andar en pecado, nosotros queremos andar haciendo maldades y nosotros no buscamos a Dios. Es Dios el que busca al hombre. Entonces el hombre y Dios están separados por causa del pecado. Yo me gozo en mi pecado, ¿verdad? Yo no quiero nada con Dios y cuando me llegue el Evangelio me descubre mi maldad, me descubre mi hipocresía, me descubre mi segunda cara, me descubre segunda, tercera, cuarta cara, me descubre todo lo que yo soy y cuando el Evangelio me confronta para que yo vaya a Cristo, realmente para que me arrepienta y me vuelva al Señor, eso me incomoda. Cuando el Evangelio te marca tu pecado, ¿sabes qué? El que está sensible a la voz del Espíritu va a escuchar. Y va a atender y va a decir, es cierto, yo fallé en esto, yo fallé en aquello. Y se va a arrepentir. Pero existen otros que se creen más santos que cualquiera de los apóstoles y dicen, yo no fallo, yo no tengo por qué estar diciendo o pidiendo perdón, ¿verdad? El Evangelio, querido amigo, querido hermano, siempre va a confrontarte con tu corazón y con la verdad, con la rectitud de la palabra. Y cuando nosotros agarramos la rectitud y la verdad de la palabra, por muy bien que digas que andás, no estás como la palabra te lo dice que debes de andar. Entonces el Evangelio te confronta. El Evangelio lo que quiere es eso, el Evangelio lo que quiere es quitar todas esas impurezas que hay en tu vida. ¿Para qué? Para que día a día vaya caminando por el camino que el Señor quiere que camine. ¿Y cuál es ese camino? El camino de santidad. No hay otro camino. Pero muchas otras congregaciones predican poco acerca de la santidad, predican poco acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y esto es necesario predicarlo, porque yo te puedo presentar a Cristo y Cristo es lo mejor que hay. Cristo es lo máximo. En Cristo estamos completos, estábamos alabando hace poquito. Fuera de Él no somos nada. Realmente la salvación es de Jehová, la salvación es por medio de Cristo. Por gracia somos salvos y esto por medio de la fe, no por nosotros. Incluso hay grupos religiosos que te quieren decir de que no eres salvo si no haces esto, si no haces aquello. Falso.
falso. ¿Sabes cómo somos salvos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué haces tú o qué hago yo para obtener la salvación que el Señor me da? ¿Qué hago? Incluso cuando me arrepiento, ¿soy yo el que me estoy arrepintiendo o es la palabra que me está llevando al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo el que me marca. ¿Saben qué? Que muchos jóvenes con los cuales he platicado y personas adultas dicen que no soy cristiano porque todavía no estoy completo, porque me falta. Dios no está esperando que te compongas o que dejes esto y que dejes aquello. Él, ahí donde estás como un pecador, Él sabe lo que soy y está llegando a tu vida para salvarte. Y si tú estás dando tiempo de que tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, no. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo es sencillamente lo que Él mandó a decir a sus discípulos que tenían que hacer en Mateo 28, 19, 20. Dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he dicho, todo lo que ustedes han visto en mí, vayan y predíquenlo a toda criatura. ¿Y qué es lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que vieron los apóstoles en Jesús? Vieron a Dios encarnado. Entonces, el Evangelio es esto, que el Señor Jesús dejó su trono de gloria, se hizo hombre, vino a esta tierra, padeció, murió por todos nosotros, pagó por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, con el objetivo de que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y cuando alcanzamos el perdón de nuestros pecados, nosotros inmediatamente, todo aquel que cree en el Señor Jesús, se arrepiente y se le perdona los pecados, está en paz con Dios. Y no hay nada mejor para el ser humano que estar en paz con Dios, que estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes de estar en paz con Dios, estás en guerra con Dios. Estás en contra de Dios. Estás caminando contra lo que Dios ha dispuesto. Pero una vez que has sido perdonado, imagínate esto, perdonado. Si cuando te perdona alguien de tu familia, cuando te perdona un vecino, cuando te perdona alguien por una discordia, te sientes tranquilo. Ahora imagínate el gozo, la alegría que te da saber que Dios ha perdonado todos tus pecados. ¿Y qué mérito tuviste para que Dios perdonara tus pecados? Los pecados no son perdonados porque tú eres bueno. No creas que tengo que dejar de hacer esto o tengo que hacer aquello para que mis pecados sean perdonados. Tienes que creer en el Señor Jesús. Tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Muchos hoy se pueden llamar cristianos porque hacen esto o porque hacen aquello. No, cristiano es aquel que cree. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con la palabra, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un encuentro con el Evangelio, ese encuentro que tengo con el Evangelio transforma mi vida por completo. Transforma. Yo no puedo decir que yo conozco al Señor o que tuve un encuentro con el Evangelio y mi vida sigue siendo igual. No. Entendiste, te platicaron acerca del Evangelio, te platicaron acerca de que Cristo dejó el cielo, se hizo hombre, murió por ti, pagó por tus pecados, pero no has tenido realmente un encuentro con tu Salvador. Solamente lo sabes. Y mucha gente llena las iglesias sabiendo esto. De conocimiento están llenos todos. Pero realmente aquel que tiene una relación, aquel que tiene una comunión con Dios, ese llega realmente a ver que su vida pasada no era la que Dios quería. Y entonces cuando mira a ese Cristo en la cruz pagando por su pecado, esto lo mueve tanto, lo transforma tanto, que realmente deja su vida pasada. Y entonces comienza a caminar conforme Dios quiere que camine. Pero este caminar sin pecado no es lo que te garantiza el cielo. Este caminar sin pecado no es la salvación. Ese es el resultado de la salvación. Es el resultado de la salvación. Entonces no estés esperando ser el más santo, ser el mejor, ser el que no se le pasan cosas por la mente, o ser aquel que ya no va a fallar para decir, ahora sí soy cristiano. Porque ¿sabes qué va a ser eso? Va a ser una salvación por obras. Y por obras nadie es salvo. Por obras nadie es salvo. ¿Por qué? Porque el único mérito de la salvación lo tiene Cristo Jesús. Ningún hombre puede tener méritos acerca de la salvación. Estaba leyendo el otro día la carta de Gálatas y el Señor, por medio del Espíritu Santo, alumbra a Pablo y la iglesia de Gálatas realmente había sido salva. Había sido salva. Todas las iglesias de
de Galacia, que estaban ahí alrededor, ellos habían entendido que Cristo había venido a salvarlo, que Cristo había venido a perdonar sus pecados. Y habían agarrado esa salvación por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero después pasó a alguien, o vinieron otras personas y le preguntaron, ¿y ustedes ya conocen el Evangelio? Sí, por aquí pasó Pablo, por aquí Pablo nos predicó el Evangelio y nos dijo que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y que por nuestra causa fue crucificado, y entonces cuando fue crucificado derramó su sangre, y por su sangre hoy somos limpios nosotros de nuestros pecados porque nos arrepentimos, vimos nuestra maldad y vimos que el que debería estar en la cruz era Él y no yo. Y eso me dolió, y ya no quiero seguir yo en esa vida pasada. Ahora sí, Cristo vive en mi corazón y camino conforme Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar en mi vida. Pero hubo gente que le dijo, ¿sabes qué? Pero te falta hacer esto y te falta hacer aquello. Y eran los de la ley los que venían realmente a poner leyes de hombre al Evangelio. Y cuando pones leyes de hombre al Evangelio, ¿sabes qué es lo que hace? Menosprecias el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz lo es todo. Y las leyes de hombre solo vienen a estorbar el paso para aquellos que quieren acercarse al Señor. Vienen solamente a servir como un alto. Quieres llegar al Señor, pero esas leyes de hombres te impiden. Y esas leyes de hombre las tenemos presentes nosotros, y están presentes desde que estamos viendo que en Galacia estaban ahí luchando. ¿Para qué? Para aquellos que ya habían recibido la salvación. Les dijeron, no, te falta circuncidarte, te falta diezmar esto, te falta guardar tales días de reposo, te falta esto. Comenzaban con las leyes que ellos estaban arrastrando a través del judaísmo, aquellas que dijo Pablo, ok, yo como fariseo soy el mayor de los fariseos, circuncidado al 8º día, es decir, entre los maestros de la ley, estudié bajo los pies de Gamaliel. Es decir, yo me la sé toda, dice Pablo, pero ¿saben qué? Todo eso lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Amén. Lo tengo por basura porque lo máximo es Cristo, lo máximo es Cristo. Dice Gálatas 1, cuando Pablo se da cuenta de lo que está pasando en Galacia, dice en Gálatas 1, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Miren que él, como en la introducción que hace en la carta, dice, por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Está reconociendo lo que pasó con el Señor Jesús. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros. Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice ahí Pablo, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando alguien se da a sí mismo, y se está refiriendo al Señor Jesús ahí, Pablo, cuando te das a ti mismo, ponte a pensar en esto, tú puedes dar algo de ti. Yo te puedo pedir el 10% de tu salario, de tus entradas, te puedo pedir el 50%, te puedo pedir tu casa y tú puedes decir, yo di mi casa, di la mitad de mi casa, hice esto, hice aquello, pero Jesús es el único que se ha dado por completo. Y Jesús se dio en todo, en toda su totalidad, derramó toda su sangre, no se dejó nada para sí mismo, con tal de salvarte, con tal de ofrecerte el perdón, que pudieras reconciliarte con el Señor. Entonces, Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Él es el que hizo todo para podernos salvar. Nosotros no hemos hecho nada hasta el momento que nos está enseñando aquí Pablo. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Él se dio a sí mismo, Él murió siendo inocente para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice apóstol, Pablo, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Es alguien que era enviado ¿a qué? A predicar el evangelio. Esto mismo que estoy haciendo yo lo hacía Pablo. No es que yo sea apóstol, no. Soy un simple predicador, pero el apóstol es el enviado. ¿Y qué es lo que hacía? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál es el evangelio que estaba predicando Pablo? Es el evangelio que te hemos predicado siempre.
Mira lo que nos dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, acerca del Evangelio. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, vino a esta tierra y murió por ti. Él pagó por todos tus pecados. Óigase bien, Dios hecho hombre. Dios, el que creó todo lo que ves y lo que aún no ves, porque hay cosas que no ves. El dador de vida dio su vida a cambio de la tuya. ¿Por qué? Porque tú pecaste y la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Él nos saca de donde estamos nosotros, muertos en nuestros pecados, para pasarnos a vida. ¿A quién? A todo aquel que retiene la palabra. ¿Qué retiene la palabra? Cree. Y cuando creemos, querido amigo, no es como el que dice, yo creo en el Señor Jesús, yo pasé al frente, hice la profesión de fe, hice la oración de aceptar a Cristo y ahora vives una vida igual o peor, porque ahora tienes conocimiento de la palabra y te estás burlando de la palabra. Crees tú que te estás burlando de la palabra, pero al final el que va a pagar los platos rotos eres tú mismo. ¿Sabes qué? Nadie se puede burlar de Dios. Entonces, aquel que cree, cuando cree, va a tener acciones conforme a lo que cree. Conforme a lo que cree. No puede decir creo y seguir con su vida igual. Miren, uno se aborda con personas alcohólicas, drogadictas o cualquier tipo que tengan este tipo de vicios, cualquier tipo de vicio que llevan, y tú le hablas y le dices, mira, el alcohol es malo. Sí, yo sé que es malo, te dice. El alcohol te gasta tus divisas, tu moneda, tu bolsa, sí, es cierto. Afecta a tu familia, es cierto. ¿Ya? Te daña tu organismo, es cierto. Sin embargo, siguen tomando. ¿Qué significa esto? Que lo sabe, pero que no lo cree. Que todavía no ha llegado al conocimiento completo de que el alcohol es dañino para su salud. Él lo sabe, él está de acuerdo, en todo te dice que sí, pero sigue tomando. ¿Por qué? Porque todavía, no, como decimos nosotros, no le ha caído al 5, que realmente es verdad todo eso. Entonces, igualmente pasa con el Evangelio. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces a Jesucristo? Dejó los cielos, vino aquí, pagó por nuestros pecados, murió en la cruz, lo sepultaron, resucitó, todo eso lo sabemos. Pero no has creído. No has creído realmente como el Señor quiere que creas. Porque cuando creas, cuando llega ese momento en que el Evangelio te brilla y crees, tu vida cambia por completo. ¿Por qué? Porque tu norte viene a ser la cruz de Cristo. Y tu vida viene a ser la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa cruz es donde deberías de estar tú. Pero no estás tú, sino que está Cristo crucificado por ti. Está Él pagando por tus pecados. Y entonces te cambia toda tu manera de ver el mundo, de ver las cosas. Y comienzas a caminar a como Cristo quiere que camines. Comienzas a ver el mundo como Cristo lo mira. Comienzas a amar a tu prójimo. Comienzas realmente a poner la otra mejilla. Comienzas realmente a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabes que tu manera de vivir no es la que realmente Dios quiere que vivas. Y no le anexas nada más al Evangelio. Lo que la palabra te va marcando, lo que el Espíritu te va marcando, lo comienzas a vivir. Miren, sigue diciendo Pablo en Gálatas, acompáñenme a Gálatas 1, siempre, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí estaba llegando un evangelio diferente. Estaba llegando un evangelio que no era el evangelio en el cual te mostraba que Cristo pagó por tus pecados, sino que Cristo pagó por tu pecado y vos ahora tenés que hacer tal y tal cosa. No, cuando vienen y te imponen cosas es lo peor que podemos hacer, porque la imposición, en cuanto tú te la puedes quitar, te la quitas. Eso no es así. Yo te pongo un yugo, te pongo una carga y te digo, bueno, si sos cristiano tenés que hacer esto y esto y esto. ¿Quién?
¿Quién realmente? En cuanto estás en la iglesia lo haces, pero fuera de la iglesia no lo haces. No lo haces. ¿Por qué? Porque lo sientes como un yugo, sientes algo pesado. No. Entonces, cuando te lo puedes quitar, te lo quitas, lo tiras. Y para que otro te vea, me lo pongo, sí, yo soy el cristianito. No es así. Miren lo que dice. Os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban metiendo el evangelio de Jesucristo con marcarte la ley. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si realmente te quieres llamar cristiano, eres perdonado. Si Cristo ha lavado tus pecados, si has creído en Él. Y si has creído, eso va a surtir un cambio, un efecto. No es que vas a cargar un yugo. Porque la ley solo sirve ¿para qué? Para que nosotros conozcamos que hemos pecado. Ese es el layo que nos lleva a nosotros a reconocer que hemos pecado. Pero no somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que hoy podamos entender que nosotros esa salvación la tenemos al alcance. La tenemos lo más cerca que puedes creer y la estás despreciando. La estás despreciando porque no la has entendido, porque no has creído. Y estás dejando ir lo más hermoso de todo. Sigue diciendo, no que haya otro evangelio, está hablando él, ¿verdad? Diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que lo hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si alguien viene marcándote otro evangelio, ¿sabes qué? Si no es el evangelio de Jesucristo, esa persona dice, sea anatema. Yo no sé qué hacen con este texto aquellas denominaciones o aquellas religiones que dicen de que Cristo no es Dios. No sé qué pueden hacer con este. Porque aquí dice que aunque sea un ángel el que venga con otro evangelio, sea anatema. El evangelio de Jesucristo es el que mantiene, es el sostén, es la base, es el fundamento de la cristiandad. Fuera de él no puede existir realmente el evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando nosotros tratamos de agradar el ojo del pastor, el ojo del predicador, el ojo de la iglesia, el ojo de los hermanos, y vivimos realmente fuera del evangelio, nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo se te presenta a través del evangelio, a través de la predicación de la palabra, cuando entiendes realmente que has sido un perverso, que has sido alguien malo, que has sido alguien que ha pecado, y no solamente pecado contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, sino que has pecado contra Dios. Dios es el que creó todo. Dios es el que dio su vida por ti. Dios que murió en la cruz por ti, contra ese que te ha amado desde siempre y por siempre, con ese que te sostiene, con ese que te da aún lo que no te merece, contra él has pecado. Entonces, cuando te das cuenta de eso, tu vida cambia por completo. Y no vas a minimizar el evangelio, porque hay dos maneras de minimizar el evangelio. Una es viendo los pecados como poca cosa. Y que de esto no me tengo que arrepentir porque eso no es pecado y eso lo hace todo el mundo. Entonces, no puedes minimizar los pecados. Cuando minimizas los pecados, realmente al evangelio no le estás dando el lugar que tiene, porque si los pecados no fueran tan graves, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos condenados a ir al infierno y Él vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Entonces no podemos minimizar el evangelio. La primera forma es eso, diciendo, no, esto lo hacen todo el mundo, esto no es malo, además veo que fulano lo hace, no importa que fulano o sutano lo haga, tu relación es con Cristo. Cristo ha marcado realmente, si ha llegado el evangelio a tu vida por medio del Espíritu Santo, te ha marcado en tu corazón qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Te lo tiene que haber marcado. La palabra te tiene que servir como esa lámpara a tus pies, lumbrera en tu camino, para indicarte qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Tú tienes una relación con el Señor y Él te va guiando para enseñarte qué le agrada y qué no le agrada. Y la otra manera de minimizar el evangelio es cuando tú le quieres poner doctrinas de hombres al evangelio. Como que la cruz no es suficiente, cuando la cruz realmente es suficiente. No podemos nosotros seguir creyendo de que la cruz no es suficiente y que tenemos que hacer obras o que tenemos que hacer esto o que tenemos que hacer aquello para que nosotros podamos ser salvos. No.
Somos salvos si creemos en el Señor Jesucristo. Somos salvos si creemos, si creemos. Solamente por medio de la palabra nosotros nos podemos dar cuenta que hemos fallado. Por eso es que se predica la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te confronta, la palabra te descubre, la palabra te desnuda, la palabra te hace ver cuando has fallado y a través de la palabra entonces te das cuenta que has pecado. ¿Por qué? Porque la palabra te marca la ley, te marca realmente lo que ofende a Dios y te das cuenta que tú has caído en esa ofensa. Pero eso no es lo que te salva. No es ni siquiera tu arrepentimiento el que te salva. Porque te puedes arrepentir y ¿qué? Ya fallaste. Lo que te salva realmente es el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que te salva. Es lo que te salva. Entonces no confíes en que ya me arrepentí. Confía en Cristo que pagó por todos tus pecados. Eso es lo que tenemos nosotros que confiar. No digas, bueno, yo ya hice mi profesión de fe, yo voy a la iglesia, yo leo, yo oro, yo esto, y la verdad que yo confío porque ya me arrepentí, porque me guiaron al arrepentimiento y vi que lo que hice fue malo. Sí, está bien. Pero viste a Cristo en la cruz pagando por tus pecados. Mientras no hayas visto a Cristo pagando por tus pecados, sabiendo que eras tú el que deberías de estar ahí, sabiendo que Él te amó y te dijo, ¿sabes qué? No quiero eso para ti. Y te abrazó y te jaló para que no pagaras por tus pecados. Hasta que ves a Cristo es que realmente tienes la salvación. Porque puedes tener el conocimiento y puedes tener el arrepentimiento, pero si no ves a Cristo muriendo por ti, si no has caído al 20, como dicen en eso, ¿sabes qué? Te falta todavía conocer al Señor. ¿Por qué? Porque puede ser que vayas por buen camino, pero te puedes estar guiando por un evangelio que le está sumando obras y obras y obras. Y ahora ya no fumo, y ahora ya me he visto decente, y ahora asisto los domingos, y ahora escucho la palabra, y ahora soy una esposa más obediente, y ahora soy un esposo que llega temprano a su casa. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no te sirve si no está Cristo primeramente en tu vida, si no está presente el Señor. Cuando el Señor está presente, todo esto lo hace. Y no andas diciendo, hago esto, hago aquello. No, ¿por qué? Porque ya es tu manera de vivir. Ya es el Espíritu el que te guía. Ya estás guiado por la verdad. El Espíritu vive en ti y te lleva a hacer todas estas cosas. Y todos los méritos y toda la gloria son para el Señor y no para nosotros mismos. Entonces, el principio base del Evangelio es Cristo Jesús. Y cuando vemos a Cristo, ¿Cristo falló en algo? No falló en nada. Cristo fue santo, puro y sin mancha en todo su vivir. Pero cuando nos vemos a nosotros, ¿qué encontramos? Aún el más santo tiene mancha. Aún el más que se entrega tiene mancha. Cuando lo comparamos con Cristo. Cuando lo comparamos con Cristo. Yo no quiero que te compare al hermano fulano o a la hermana sutana o al pastor mengano. No. Nuestra manera de medirnos es a través de Cristo. Y si cuando vemos a Cristo nos faltan cosas que arreglar en nuestra vida, arréglale a mi niño, arréglale a mi niña. ¿Por qué? Porque hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Porque hoy es el día en que usted puede arreglar esa situación. Entonces, el evangelio es este. Dice Pablo que él se acercaba a las comunidades y entonces iba diciendo, ok, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos pervertido nosotros lo que Dios ha dispuesto. Pero ¿saben qué? Les tengo una buena nueva, les traigo el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Que Dios sabía de que habías pecado, pero que Dios te ama y te ama con amor eterno y no quiere que te pierdas. Por tanto, ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo que Dios dio a su Hijo? Sí. ¿Lo puso en mi lugar? Sí, lo puso en tu lugar. ¿Y Él cargó con todas mis deudas? Sí, Él cargó con todas tus deudas. ¿Y yo qué hice para merecer eso? Te ama. Te ama. Y cuando te ama, Él da. ¿O acaso cuando tú amas y das esperar algo a cambio? Si esperas algo a cambio, no estás amando. El que ama da sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Dio. Y lo único que espera el Señor es que creamos que Él nos ama y que ha dado su vida por todos y cada uno de nosotros. Porque cuando creemos, inmediatamente nuestra mente se transforma. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya no pasa a andar en lo mundano, ya no pasa a andar en el egoísmo, en el yo.
tu mente se transforma al ver a Cristo pagando por tus pecados, por tus causas. Todos hemos pecado. Romanos 3:9 dice, en adelante, el mensaje del Evangelio, decía Pablo, pues, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? Refiriéndose a los judíos y a los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Óigase bien, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué Pablo le dice esto? ¿Por qué? Porque habían unos con justicia propia. No, yo soy muy joven, no tengo 12 años, todavía no soy reo de muerte, podía decir alguien. O otro puede decir, yo tengo 70, 80 años, mira qué pecado puedo cometer yo. No salgo de mi casa, no ando con mujeres, no tomo, no fumo. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón para con el perdón? ¿Cómo está tu corazón realmente para con la avaricia, para con la codicia, con aquellos pecados internos que tiene? ¿Cómo está tu corazón con la amargura y de los pecados pasados que has cometido? Entonces dice Pablo, está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Óigase bien. Cuando tú te creas justo, cuando tú te creas que estás libre de pecado, dice el Señor, no hay justo ni aun uno. Señor, pero ni uno. Los deja todos fuera. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. Es decir, algo inútil es algo que no sirve para lo que fue creado. El ser humano fue creado para darle gloria a Dios. No solamente con su boca y alabando. No, el ser humano fue creado para darle gloria a Dios con su vida. Con su vida. Entonces, cuando nosotros no le damos gloria a Dios con nuestra vida, nosotros nos volvemos inútiles. ¿Por qué? Porque no servimos para lo que fuimos creados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, repite. Cuando la palabra repite es porque es algo muy importante y nosotros tenemos que remarcarlo. Todos hemos fallado, todos hemos hecho lo malo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Miren cómo se refiere realmente al pecador. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es, nadie va a poder llegar delante de Dios a decir, yo fui Santa Paloma, yo nunca hice nada. No. Todos a una pecaron. Amén. Todos a una van al juicio de Dios. Y cuando Dios pase su juicio por medio de su palabra, por medio de la ley, todos a una van a ser encontrados faltos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Óiganse bien, por las obras de la ley nadie va a ser justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley yo me doy cuenta que he fallado. La ley dice no robarás, y vos te has robado el vuelto de la venta que tu mamá te mandó a comprar. Has robado a tu jefe, has robado a tu familia, has robado de cualquier manera. La ley dice, no mentirás, y has mentido. Entonces, cuando la ley viene a tu vida a través de la palabra, te das cuenta que estás falto. Te das cuenta de que no estás haciendo las cosas como Dios ha dicho. Entonces te encuentras en pecado. Y la buena nueva es esta, dice Pablo. Todos hemos fallado. Todos nos perdimos, todos nos descarriamos. ¡Qué barbaridad! No hay uno que hacerte. Pero hay salvación, incluso para todos esos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dar su vida por todos nosotros. Todos pecamos. ¿Y cuál es el pago del pecado? Muerte. Muerte es el pago del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. ¿Has pecado? Sí. Entonces ese morirá. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia. Pero ahora, ¿qué es lo que hay? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte.
Todos estamos bajo condenación, todos estamos en pecado. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, lo que no te mereces, aquello que vino desde los cielos, lo más precioso, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te mereces, es lo que está diciendo aquí Pablo, te mereces la muerte, pero si crees en el Señor Jesús, obtienes la vida. Y si crees de corazón, tu vida va a ser transformada y vas a reflejar con tu vida la luz de Cristo, la luz de Cristo. Quiero que entendamos esto, nosotros no emitimos luz, la luz es emitida por Cristo. Nosotros reflejamos esa luz de Cristo en nuestras vidas. Así como la luna no tiene luz propia, sino que es el sol el que tiene la luz y la luna refleja la luz del sol. Así nosotros también reflejamos la luz de Cristo con nuestras vidas y le damos gloria a Dios cuando reflejamos esa luz. Pero cuando andamos en tinieblas no reflejamos esa luz. Entonces ahí nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, la dádiva, un regalo. Tienes dos cosas. Tu pecado que te conduce a la muerte. Y tienes la dádiva, el regalo de Dios para todos nosotros, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros va a escoger. ¿Sigo en mi pecado? ¿Sigo en mi desobediencia? ¿O realmente acepto esa dádiva, ese regalo maravilloso que se llama Cristo Jesús? Creo realmente que Dios, allá en los cielos, en la eternidad, me vio a mí y dijo, está perdido, va para el infierno. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer él? No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se desvió. Porque es un inútil, porque no puede hacer nada Daniel por sí mismo para salvarse. Y si le ponemos la ley, no puede cumplir la ley Daniel para salvarse. No puede. ¿Por qué? Porque la tiene que cumplir toda y no hay quien la cumpla toda. ¿Qué hacemos? Aquí está mi hijo, lo voy a dar a cambio de él. Tienes que llegar a creer esto y entender esto con el corazón si realmente quieres ser salvo. Porque cuando entiendes esto, que allá en la eternidad Dios dispuso a su Hijo para que ocupara tu lugar, y te das cuenta que pagó por todos tus pecados, aquel que nunca hizo nada malo, te das cuenta cuántos pecados tiene. El más joven que está aquí, ¿cuántos pecados cree que tiene? Innumerables, porque ni te acuerdas de ellos. Ahora no digamos el más anciano. Cada momento que vives y no estás bajo la gracia del Señor, lo único que haces es amontonar ira para el día de la ira, porque estás pecando con el pensamiento, estás pecando con la vista, estás pecando con el oído, estás pecando con la boca, estás codiciando, estás aumentando la ira para el día de la ira. Peca y peca y pecas. Son innumerables la cantidad de pecados. Y el Señor vino a dar su vida por ti. Aquel que nunca hizo nada malo en esta tierra. ¿De qué me acusáis? ¿Por qué me queréis matar? Dijo Jesús. ¿Qué es lo malo que he hecho? Por obra mala no te mataremos. Eso le dijeron a él. ¿Por qué? Porque no encontraron ninguna obra por la cual lo tendrían que matar. Sin embargo, estaban decididos a matarlo. ¿Y saben por qué murió? Por tus pecados y por mis pecados. Y cuando yo me di cuenta que Cristo murió por mis pecados, mi corazón se hizo chiquito. Y no entendí por qué razón el Señor dio su vida por este pecador. Y eso es lo que quiero que entendamos. El Señor dio tu vida por ti. Y discúlpame la palabra, por tú que no le aprecias, por tú que vives escupiéndole en la cara, por tú que eres un malvado, un perverso, alguien que no toma en cuenta a Dios, alguien que vive en contra de Dios. Alguien que ni se le cruza aquí Dios, no quiere nada con Dios, lo tiene olvidado a Dios. Vive su vida como que no fuera Dios, como que no hubiera Dios. Y Él sí se acordó de ti. Él sí está pendiente de ti. Él sabe la necesidad que tiene. Y la necesidad que tienes no es comer
pagar renta, pagar luz, pagar agua. No, no. Vas para el infierno. Él sabe realmente que si no te vuelves a Él, vas a perecer eternamente. Pagar luz, pagar agua, pagar todos esos servicios es nada. Porque si ya dio a su hijo, el resto es tontera. Es tontera. Pero lo más valioso y lo más precioso, Él ya lo puso a tu alcance. Puso a Cristo para que pudieras ser salvo. Te está dando, dice, más la dádiva de Dios. Si yo llego a tu casa con un regalo, te alegra. Ah, gracias, Daniel, pase, siéntese. Sí. Y si el regalo es valioso, quiere comer algo, y le abrís la puerta. Y cuando vuelve a llegar, ¿qué? Lo vuelves a recibir. Y aquí no soy yo, ni es nadie que llega. Es Dios, con un regalo maravilloso entre sus manos. ¿Y cuál es ese regalo maravilloso? Su Hijo. Su Hijo para ponerlo en tu lugar. ¿Y qué dices a eso? Ah, a Jesús me trae. Ahí déjamelo. Ahí que esté. Algún día lo voy a ocupar. ¿Está bien? Ah, sí, ya sé. Sí, él me va a servir en el momento exacto en que me vaya a morir, ahí lo voy a ocupar. O cuando esté en problemas me voy a arrodillar para pedirle. Cuando esté enfermo, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro. No sabes realmente el regalo que Dios te está dando. No sabes el valor de ese regalo. A ti no te cuesta nada porque es un regalo, pero realmente Él vale mucho. Él vale mucho. Cuando llegamos a entender que Cristo murió por cada uno de nosotros, eso cambia nuestra vida. Miren, a mí no me cambió un pastor, a mí no me cambió una denominación. Les voy a ser honesto, me vino a meter reglas de hombre. Así se lo digo claramente, que realmente en su momento las quise cumplir para agradar. Se lo digo honestamente, eso pasó en mi vida. Pero el que cambió mi corazón, el que me hizo ver el pecado, el que me hizo ver la maldad, el que me hizo ver la salvación, solo fue Cristo a través de su palabra. Solo fue Cristo a través de su palabra. Porque cuando vas a la iglesia, miren, es malo esto, es malo lo otro. Está bien, te aconsejan esto y lo otro. Pero es Cristo el que te hace ver realmente cuando haces algo malo. Es Cristo el que te dice a través de su Espíritu Santo cuando pecas. Y ya no estás tranquilo. Ya no estás tranquilo. Se lo digo por mi experiencia. Yo era un pecador empedernido. Mentía, decía malas palabras, robaba. Y todos los pecados que me le quieran poner, pónganlo. Todo eso lo hacía yo. ¿Y mi conciencia se sentía lastimada? En ningún momento. Más bien me jactaba, me reía, me burlaba. Me sentía más gallo, más inteligente, más fiera con las cosas que hacía. Y ahora una mala mirada, un mal sentimiento. ¡Ay, Señor, perdóname! He fallado. ¿Y cómo me doy cuenta que fallé? Porque el Espíritu vive en mí. Y el Espíritu me dice, esto no está de acuerdo. Si yo ando en el Espíritu, yo no necesito, y no es que menosprecie ni le diga que no lo busque, no necesito un pastor. Realmente, porque tengo al pastor de pastores. Porque tengo su palabra que me guía, que me alumbra. Y entonces me dice, esto está malo, esto no. Pero cuando estás ciego, vives como yo vivía. Yo me creía bueno, buen padre, buen esposo. ¿Qué era? Buen pecador es lo que era. Eso es lo que era. Un pecador con experiencia. Un pecador que estaba en su máximo esplendor como pecador. Pero cuando la luz me alumbró y me enseñó toda mi maldad, caí de rodillas, llorando ante Dios. Y cuando miré a Cristo clavado en la cruz y miré su amor por mí, ¿saben qué fue lo que pasó? No pude emitir palabras y comenzaron a salir lágrimas de mis ojos al ver la magnitud de ese amor para con alguien que no valía la pena. Y cuando algunos de los que están aquí, miren que los sábados cuando yo digo, el amor de Dios es maravilloso y pego salto y todo eso, ¿por qué? Porque lo viví, porque lo sé, porque lo siento. Amén. Por eso, porque sé que el amor de Dios es maravilloso y es más grande que mi pecado, es más grande que mi culpa, es más grande que mi maldad. Y me vino a liberar.
Me vino a liberar. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos creído en el Señor nos libera del yugo del pecado. Vivíamos para el pecado y ahora dice ya no, ahora eres libre. Y en libertad decido amar y creer en aquel que ha dado su vida por mí. Amén. Cuando entendemos que Cristo, óigase bien, murió por ti, pasan cosas maravillosas. ¿Sabes quién lo entendió? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, se le presenta el Señor y él lo mira. Y aquel otro estaba blasfemando en contra de los romanos. Es decir, lo están matando por muy justo que lo que te estén haciendo sea, vas a vociferar en contra de esa persona si te están matando. Te están clavando en una cruz. No vas a decir, ay, gracias, me lo merecía. No, no. No vas a decir eso. Vas a decir, malditos, ladrones, esto, lo otro. Todo eso salía de la boca de los ladrones. Y de Jesús no salió nunca nada. No salió nunca nada. Y entonces uno de los dos lo vio. Y cuando lo vio dijo, realmente, este es el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó. Creyó en el Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando creyó en el Señor Jesús? Bueno, ahora ya sabés que tenés que vestirte de tal manera, tenés que leer tanto, tenés que hacer tanto. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Ya, ¿por qué? Porque has creído. Porque has surtido un efecto en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, nuestra vida cambia completamente y logramos entender el significado de Juan 3:16, que todos aquí lo sabemos de memoria, todos aquí lo conocemos, y si no, cuando te digo el inicio, ya dices el final, todo, pero realmente, ¿entiendes eso? ¿Vives eso? ¿Está Cristo en tu corazón para entender eso? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, y ya sabemos el resto, pero realmente lo vivimos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? Dice que lo amó al mundo. Óigase, ese tal manera nosotros no lo podemos comprender y no lo vamos a comprender en esta tierra. Tal vez lo llegaremos a comprender en la eternidad. Porque yo al día de hoy no entiendo ese amor del Señor para con mi persona. No lo entiendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es decir, ahí está el regalo, la dádiva, Él ha dado, Él se ha desprendido de algo valioso y te lo ha dado a ti. ¿Qué has hecho con eso valioso que el Señor te ha dado a ti? ¿Qué has hecho con eso valioso? Dice, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y para qué me lo dio? Para que todo aquel que en Él cree, óigase bien, cree, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si te pierdes, no es por el Señor, ya te lo dieron. Si el día de mañana o hoy mueres y pasas a juicio y te condenan al infierno, no es porque Cristo no es porque Cristo te quiere mandar ahí, es porque realmente te fue dado tu Salvador y despreciaste a tu Salvador. Te fue dado lo mejor y despreciaste lo mejor. Dice, porque que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué me lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No lo mandó para condenar, lo mandó para salvar. El mundo ya estaba condenado. Y el mundo sigue condenado mientras no crea en el Señor. Entonces, esa palabra, cree, no quiero que la entendamos como, bueno, yo creo en Cristo. No, cuando crees en Cristo hay un efecto en tu vida. Comienzas a caminar con Cristo en tu corazón. Hay un efecto, tienes un deseo por Cristo, un amor por Cristo, por conocer más de Cristo, por llenarte más de Cristo, por estar más con Cristo. No que hay reunión, pero es que tengo que hacer tarea y tengo que hacer esto. Es que hay reunión de oración. La reunión de oración. Voy a ir a la otra porque ahora no puedo. Tengo que leer la Biblia. Si tengo que orar. No, eso no es de un cristiano. Olvidémonos de eso.
El cristiano dice, necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito más comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque lo deseas, porque estás deseoso, ferviente, necesitado. La condición del cristiano es esa, necesitado del Señor. Pero cuando dice, ay, reunión hoy, levantarme temprano, por la fuerza, querido amigo, por la fuerza no vas a poder nunca. El Señor no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No crees, ya la condenación está firmada, el acta de que estás condenado desde ya. Aunque me digas, no me he muerto, no importa, sigue tu vida así sin creer, ya está firmado, ya sabemos cuál va a ser el decreto final, condenado. ¿Por qué? Por cuanto no creyó. Tan fácil es, déjame decirte, yo lo veo así. Cree y así de fácil tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Pero cree con el corazón, no cree solamente con tu boca y con tu mente. Cuando crees con el corazón tienes una manera de vivir, te cambia tu vida. Cuando crees con el corazón. Cuando crees con la boca, todo el mundo cree con la boca. Todo el mundo cree con la boca. Todo el mundo cree con la mente, lo sabe con la mente. Pero cuando crees con el corazón, surte un efecto general en tu vida. Cuando creemos a esa verdad, tu manera de actuar, tu manera de conducirte en esta vida, cambia por completo. Miren, Pedro era un pescador. Y cuando se le presentó el Señor y hizo el milagro, ¿qué dijo? Apártate de mí que soy pecador. Y cambió su vida. Y la vida de todos los hombres fueron cambiadas cuando llegaron a conocer o a creer o a entender realmente que Dios se hizo hombre y vino a morir por sus pecados. No quiero que tenga a Cristo como un concepto. Cristo no es un concepto. Cristo no es un concepto. Ah, sí, vino, murió, dio su vida, resucitó, está en los cielos. Eso es un concepto. Eso te lo puede decir cualquier libro. Eso te lo puede decir cualquier religión. Ten a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y eso va a marcar la diferencia. Eso va a hacer que vivas un cristianismo como Él quiere que lo vivas. Y no un cristianismo como te dicen las iglesias que lo tienes que vivir. No. El cristianismo que Dios quiere que vivas, vas a vivirlo cuando realmente tienes una relación con Él. Solo hasta ahí entonces vas a poderte dar cuenta de que estás mal delante de Dios. Estás mal delante de Dios. Cuando el Evangelio se nos presenta y reconocemos que somos pecadores, que Cristo murió por causa de nuestro pecado, entonces nosotros comenzamos a creer y a ver la cruz y a vivir en el día a día viendo esa cruz. Viendo esa cruz. Ahí murió mi Salvador. Ahí murió mi Señor. Y el Espíritu Santo comienza a morar en ti y te lleva a caminar como Dios quiere que camines. No, como te decía, con leyes de hombres, sino con la ley del Espíritu, que está sobre toda ley. Está sobre toda ley. Dice Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, siempre el Señor refiriéndose a los que habían sido engañados. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue presentado Cristo? Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibiste? Pregunta. Entonces dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír por fe? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por la ley? No, somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesús, por la gracia, por el don, por el regalo que el Señor nos da. Y de esta manera nosotros podemos entender de que no está en los méritos en nosotros mismos, sino en creer en Jesucristo. Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Está hablando Pablo, dice, esta es la palabra que estoy predicando yo, dice. Que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no es un creo, acepto, no. Medita en esto. Vete hoy, recapacita y ve realmente quién es Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo Cristo? Todo lo que Cristo sufrió por ti. Medita en eso. Y cuando te confrontes ante Cristo, ante su vida aquí en la tierra, y te des cuenta que no te merecías tanto amor, te vas a dar cuenta realmente de que eres un pecador y que ahora te están ofreciendo la gracia, la salvación. Y ya va a quedar en ti si la aceptas o no la aceptas. No por lo que hagas, no por la ley, no. Dice que creas en el corazón de que Él es el Señor de señores. Pablo lo decía bien en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que va a creer, Pablo? Que Dios dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se humilló, murió en la cruz, padeció, fue sepultado y resucitó para darte la esperanza de la vida eterna. ¿Crees esto? ¿Qué dijeron los presos que estaban con Pablo? ¿Qué haremos para ser salvos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, pero no es el creer que nosotros podemos manejar aquí. El creer cambia realmente tu vida. Cambia nuestra vida. Si yo pudiera resumir el Evangelio del Señor Jesús en un versículo, es en este, que está en Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para mí, Juan 3:16, y esto, ese es el Evangelio del Señor Jesús. Yo siendo un pecador, yo no mereciendo absolutamente nada, yo siendo enemigo de Dios, dice, Dios muestra su amor para nosotros, que siendo aún yo un pecador, Cristo estaba ofreciendo su vida por mí, porque no la vino a ofrecer por alguien bueno. Entonces no estés esperando mejorar esto, cambiar aquello, para poder ser acepto delante de Cristo. Cristo, así como está, Él dio su vida por ti. Te quiere salvar. Así como estás de pecador, así como estás de que renuente a la palabra, así como no estás buscando a Dios, Él te está buscando y Él quiere salvarte. Así como no leo la Biblia, no oro, no, sí. Cristo sabe todo eso, pero Cristo está ahí para salvarte. Ahí como estás mintiendo, robando o haciendo cualquier tipo de pecado, de maldad, Cristo está dispuesto a perdonarte todo, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. No le des más larga al asunto, querido amigo. Cree en el Señor. El Evangelio es ese. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él dio su vida por ti. No espere cambiar algo más. No espere mejorar algo, porque si no, entonces ya es el Evangelio a mí mejora. No, es el Evangelio de Cristo. Él murió por mí. Oí bien, Él murió por ti. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién hará eso? Nadie, dice la palabra. Tal vez alguno morirá por algún justo, pero Jesucristo murió por ti. Y como te decía, si te revisa, eres condenable por todos los pecados que has cometido. Pero Cristo dio su vida por ti, se dio por completo, no se dejó nada para Él. Dijo, aquí estoy todo es para ti. Todo es para ti. Deja de pensar que tú necesitas algo realmente para poder obtener la vida eterna. Lo que necesitas es creer, agarrarte de esa verdad. Y que aunque vengan y te digan mañana que no es así, cuando crees, nadie te puede hacer cambiar lo contrario. Amén. Miren, aquí en la escuelita hay jóvenes
que cuando le servimos gaseosa no toman, porque saben que le hace daño. Prefieren tomar agua. Se lo digo porque yo lo he visto. Se van por el agua. ¿Por qué? Porque saben, conocen, creen que le hace daño, que no es buena. De esa misma manera, cree en el Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados. Y que cuando te digan, no, sí puedes hacer esto, puedes hacer... No, es que yo ya sé que no es así. Cuando crees, tienes una convicción que nadie te hace que te muevas de esa convicción, te permaneces firme. Esto no es así, me puedes decir cualquier cosa, podés acomodarlo como vos querrás. Le podés, si vamos al ejemplo de la gaseosa, le podés echar agua o más hielo, pero yo sé que no me la voy a tomar. No. Y cuando alguien te quiere convencer de otra cosa que no es el evangelio, tú dices, no, el evangelio no es así, yo soy salvo por fe. Por eso soy salvo. Cuando el enemigo venga a querer atacar tu mente y decir, estás fallando en esto, estás fallando, sí, yo soy un pecador que ha sido redimido. Quiero agradar a Dios, quiero vivir conforme a su voluntad. Y Él me ayuda porque solo no puedo ni podré. Pero cuando confías en tu fuerza, ya no estás confiando en Cristo. Cuando confías en tu conocimiento, ya no estás confiando en Cristo. Cuando confías en la trayectoria que tienes como cristiano, ya no estás confiando en Cristo. Cuando confías en que ya fuiste bautizado, ya no estás confiando en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Tu vida en la fe se basa en eso, en creer en que Cristo pagó por ti, por tus pecados. Ahí está el punto. Yo creo, soy salvo. Y ahora en el caminar voy con Él. Puedo tropezar, puedo fallar, puedo equivocarme. Pero aún cuando me caiga, como les decía, el Espíritu está ahí para hacerme ver que eso no le agrada a Dios. Y me hace que me vuelva. ¿Por qué? Porque el Espíritu me anhela celosamente. Porque el Espíritu no quiere que me pierda. ¿Por qué? Porque esta alma, podría decir así, miserable pecadora, Cristo dio su vida por mí y ahora vale más. ¿Por qué? Porque el Padre mira el sacrificio que el Hijo hizo para ganar esta alma. Entonces, cuando el enemigo te quiere hacer ver que has fallado y que sos un pecador y que si realmente reconoces que Cristo es tu Salvador, ve a Él y Él te perdona tus pecados. Confiesa tus pecados al Señor. Vuélvete a Él de corazón. Y mira que el Evangelio realmente es eso, creer que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él es el que me sostiene para no fallarle. Él es el que me sostiene para no pecar. Él me ama, Él me desea, y Él no quiere que yo me pierda. Él murió por mí, Él murió por mí. Si tú tienes presente esto en tu mente, yo te aseguro que a la hora que venga la tentación, vas a poder realmente hacerle frente. Él murió por mí. No puedo hacer esto. No es, querido amigo, la cruz más esto o aquello. No estemos esperando hacer algún cambio para poder nosotros creer en el Señor Jesús. No, yo no tengo que hacer cambios. Cambios en mi vida no tengo que hacer. Cuando yo creo, los cambios los hace el Señor en mi vida, no yo. Cuando yo hago cambios en mi vida, esos cambios no son duraderos, son momentáneos. Pero cuando el Señor hace un cambio en tu vida, ya es un cambio para siempre. Ya es un cambio que Él se encarga de hacerlo. Él lo hizo todo, Él nos dio la salvación y Él nos va a ayudar a caminar en el diario vivir de nuestra vida cristiana. Realmente, Él fue clavado en la cruz y murió por todos nosotros y tenemos mucho por qué agradecerle. Gracias por ese bendito evangelio, por esas benditas buenas nuevas. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque yo, no siendo nada, te fijaste en mí. Gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque no me lo merecía. Gracias, Señor, porque sé que me has dado la vida eterna. Y eso no tiene comparación con nadie. Me has dado el perdón, Señor, cuando ni siquiera lo busqué. Estabas ahí tú muriendo para poderme perdonar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Señor. Gracias, Señor, porque no quieres mi muerte, no quieres mi condenación, sino que quieres mi vida eterna. Cuando ves todo lo que Cristo ha hecho por ti, realmente enfermedad, escasez, guerra, cualquier cosa le puedes poner, no se compara a lo que Cristo ha hecho por ti. Y eso es lo que te llena de gozo. Y ese gozo nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Cristo vive en ti.
y estás gozoso de esa salvación, que muchos la anhelan. Mira, los hombres más ricos del mundo, ¿qué es lo que buscan? Vivir más años. Una vida eterna, en otras palabras. Y Cristo nos la ofrece a nosotros, nos la da a nosotros. Nosotros no podemos despreciar una salvación tan grande. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no la merecíamos, Señor, pero tú nos diste ese regalo tan maravilloso, Señor. Padre, permite, Señor, que podamos creer, Señor, con esa fe, Señor, con esa convicción. Permite, Señor, oh bendito Dios, que podamos ver a Cristo en la cruz, Señor. Bendito Dios, y que podamos, Señor, contemplar la hermosura de ese amor en la cruz del Calvario, Señor. Que podamos, Señor, someter nuestra vida a Cristo, Señor. Que sea Él el que dirija, Señor, cada paso de nosotros, Señor. Que podamos ver esa cruz a diario, Señor. Y que cuando venga la aflicción, cuando venga el temor, cuando venga la duda, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando vengan todo tipo de situaciones, miremos la cruz, Señor, y nos demos cuenta de que tú ya nos diste todo, Señor. Y que el resto de cosas no son nada, absolutamente nada, en comparación con tu muerte en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, porque pensaste en nosotros, Señor, desde la eternidad, Señor. Y nos quieres llevar a la eternidad, Señor. Padre, porque sabemos de que no estamos solos, Señor, y tú nos has dejado este evangelio, Señor. Estas buenas nuevas, Señor, las cuales, Señor, son de gran gozo para aquel que las recibe, Señor. Son de gran gozo para todo aquel que las recibe en su corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por la fe, porque sabemos que la fe proviene de ti también, Señor. Padre, te damos gracias por todos los que están aquí oyendo y por todos los que escucharán la transmisión, Señor. Padre, bendícelos por medio de tu palabra, Señor. Padre, y que el evangelio pueda llegar a sus vidas, Señor. Las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo y meditemos en esto. Dios nos ama. Dios no quiere la muerte de ninguno de nosotros, al punto que ha dado a su Hijo para que cada uno de nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Buenas tardes.